grabar. Ahora sí. Bueno, para que sepan, la clase está siendo grabada. Queda pues en el archivo correspondiente. Entonces les decía que había unas clases de interpretación. Dentro de las clases de interpretación, teníamos cuáles. ¿Quién me dice? No alcanzamos a ver de lo que eran las clases de interpretación. ¿Quién levanta la mano? Andrea, dime. Pues con respecto a las clases de interpretación, vimos la interpretación doctrinal o libre, la legislativa o auténtica y la interpretación judicial. Bueno, y explícame cada una de ellas, por favor. En palabras muy sencillas. No tienes que explicarte. Bueno, la doctrinal o libre hace referencia a que la realizaban los comentaristas juristas y que era científica y no era obligatoria. Y aquí el juez podía tomar aspectos de esa interpretación científica, pero no era obligatoria. Y además la característica principal que tenía esta interpretación era que buscaba la evolución del derecho. Asimismo, está la interpretación legislativa auténtica que era obligatoria para los jueces, es decir, esta era la que utilizaban la ley interpretativa. La interpretación judicial es obligatoria y son emitidas a través del... Espérate. ¿Es la que hace quién? ¿A través de qué se hace esta? Bueno, la interpretación aquí son emitidas a través del legislador. Así, no, esta es legislativa y son emitidas a través del legislador. Ok. Y el carácter principal es que buscan esclarecer las leyes o las normas que han sido poco claras o incompletas, lo que denominamos nosotros como leyes oscuras, normas oscuras. Ok. Y ya la judicial que la realizan los jueces en sus sentencias y su decisión es obligatoria para las partes. También puede que pase a la Corte Constitucional y tenga un efecto omnes. Ok, perfecto. Gracias, Andrea. Bueno, de conformidad a lo que acabó de expresar la compañera, en la clase introductoria de hermenéutica o las primeras clases que son clases introductorias de hermenéutica, vemos las clases de interpretación y sobre todo cuando leen la sentencia C820 de 2006, en la parte considerativa de la misma, las mencionan esas tres clases. Ahora, cuando vamos a abordar, digamos que más o en forma más detallada, digamos que las formas de interpretación, vamos a verlas según pues las que acabo de mencionar la compañera, según su eficacia, y las vamos a ver ahora según su sentido y alcance. Entonces, según su eficacia, pueden ser, bueno, ahí te faltó una, que fue la interpretación común. Esa no la alcanzamos a desarrollar en clase. Andrea. Creo que no, pero son las únicas tres que yo tengo. Bueno, entonces vamos a anotar. Según su eficacia, se puede dividir en interpretación privada y en interpretación pública. La interpretación privada se puede dividir en dos clases, que son la general o común y la especial o doctrinal. La general o común es la que puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano en cuanto a sujetos a los que va destinada pues la regulación o los que va destinada las normas jurídicas, al margen de que tengan mayores o menores conocimientos al respecto. Por ejemplo, su papá, alguien tiene papás que no sean abogados. ¿Sí o no? ¿O todos los papás de los que están aquí son abogados? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. No, profe, claro que no. Vamos a ver, de los que habló Mario.
Mario, tú dijiste que tu papá no es abogado, ¿cierto? No, señora. Bueno, entonces tú estás dentro de un proceso de formación y Dios mediante vas a ser abogado en un futuro. Si tú le preguntas a tu papá, respecto a la acción de tutela, tu papá te podría dar una noción de lo que él considera que es la acción de tutela, ¿cierto? Así es, profesora. Entonces él toma el artículo 86, dice, bueno, eso sirve para proteger derechos fundamentales, porque eso lo dice que el artículo 86, ¿cierto? Y bueno, pero cuando tú vienes y vas a interpretar esa norma del artículo 86, tú te vas mucho más allá. ¿Por qué? Porque tú te vas, digamos, a esos conocimientos jurídicos que puedas tener respecto a la acción de tutela. Entonces ya tú sabes que cuando una acción de tutela es procedente, cuando una acción de tutela es improcedente, cuando una acción de tutela se puede presentar contra persona jurídica, cuando no, cuando un derecho fundamental se puede predicar para una persona jurídica o cuando no. Por ejemplo, viene y tu papá dice, no, es que la acción de tutela dice para proteger derechos fundamentales. Y digamos que la dignidad humana es un derecho fundamental, pero resulta que viene y va a interponer una acción de tutela una persona jurídica. Entonces, tu papá, que no tiene un conocimiento más allá del jurídico, más allá, tiene un conocimiento vago, él diría, no, pero la persona jurídica también podría presentar la acción de tutela porque es es para proteger derechos fundamentales, pero tú que estás en el ámbito del derecho sabes lo que es la dignidad humana y sabes que es intrínseca a esa condición de ser humano y sabes que esa norma no se podría predicar para las personas jurídicas y que no sería posible presentarse una vulneración de la dignidad humana de una empresa, ¿cierto? O de una persona jurídica como tal. Entonces, tu papá que hace una interpretación la hace sin tener un mayor conocimiento jurídico, ¿cierto? Es una interpretación que puede ser válida o no válida, es una interpretación que la hace con los pocos o muchos conocimientos que tenga, pero la hace. O sea, la hace cualquier persona, ¿cierto? Y él va a decir, hombre, la acción de tutela yo la considero importante porque yo escuché a una persona que no le daban un medicamento, la EPS, y la EPS con la acción de tutela le concedía todos los medicamentos. Entonces tu papá va, sin mayor conocimiento de derecho, va a decir, no, la acción de tutela sirve para proteger los derechos de las personas. ¿Ya? Entonces, ahí se va armando él digamos, una noción de lo que ese artículo 86 querría decir. Pero cuando nos vamos a la interpretación doctrinal, ya esa interpretación ya no la hace la persona común. Esa interpretación la hacen los expertos, que si vamos al ámbito jurídico serían los expertos del derecho, cuando tratan de dar un significado a una norma, ¿cierto? La común es la que hace cualquier ciudadano con los pocos o muchos conocimientos que pueda tener respecto de la norma jurídica. Y la doctrinal es la que hace ya los expertos del derecho para encontrar ese significado a la norma jurídica. Entonces, si vemos que esa interpretación es una interpretación privada, ya es parte del resorte o del fuero interno de una persona natural, ya. Reitero, que puede ser de carácter común, cualquier ciudadano, o que puede ser de carácter especial o doctrinal, que ya lo hacen los expertos, los estudiosos, los que tienen un conocimiento más profundo del tema, ya, y que se han dedicado al estudio de esos temas. ¿Ya? ¿Claridad en esa parte? Profesora, una preguntita para salir de duda, por favor. Otra compañera va a hablar. Tranquila, profe. No, Mario, dale, continúa. Profe, ¿la interpretación general o común o la especial se da en la pública, cierto? No, en la privada.
En la privada, interpretación de ok. carácter privado. Ok, listo, profe. Ok. La compañera, No, profe, sí me había quedado todo claro, pero iba a preguntar lo mismo que Mario, que si dónde se ubicaba. casualmente. Bueno, entonces está respondida la pregunta. ¿Es de resorte o es de carácter privado? Y pues de la mano de la privada, según su eficacia, puede ser privada, que puede ser común, y, y especial o doctrinal, y está la pública, que es la que puede, la que hace las cortes a través de la interpretación judicial, que es pues la que se realiza, se realiza mediante las sentencias, y pues que tiene efectos para todas las, puede tener efectos interpartes cuando las emiten los jueces, ¿cierto? O efectos erga omnes cuando las emiten las altas cortes. Y tenemos dentro de esa interpretación pública la judicial, que ya pues la conocemos, y la legislativa o auténtica, que también la conocemos, que es la que es realizada por los órganos legisladores, en nuestro caso el Congreso, y que tiene carácter general y personal abstracto y se hace a través de leyes interpretativas. Hay que tener en cuenta que esta interpretación pública refleja un principio que se llama el principio de división de poderes, puesto que se distingue la interpretación que realizan los creadores de las normas generales, o sea, que sería el legislador, y los que realizan los órganos encargados de aplicar esas normas a los casos concretos, que sería ¿quién? Los jueces, ¿cierto? Los jueces y magistrados son los que aplican la norma. Entonces, ahí por eso es que se habla del principio de división de poder, porque se trata de cada uno realiza una interpretación diferente. Uno es el que crea la norma y el otro es la que aplica la norma. Esto ya pues ya lo habíamos dado, simplemente estaba recapitulando. Voy a abrir aquí por si me ponen la manito, a quien pueda ver. Y ahora vamos a ver otra interpretación, otra clasificación de la interpretación, que es la interpretación según su sentido y alcance. Entonces, según su sentido y alcance, la interpretación puede ser de de dos tipos y una se subdivide. La primera es que puede ser declarativa o estricta y la otra es modificativa. Repito, la interpretación según su sentido y alcance puede ser de dos tipos. Interpretación declarativa o estricta y la otra es interpretación modificativa, que a su vez se subdivide en interpretación extensiva e interpretación restrictiva. En primera instancia, vamos a ver. Profe, Dígame. por favor, ¿me puede repetir las últimas dos que mencionó? Sí, con muchísimo gusto. La interpretación modificativa se subdivide en dos, en la interpretación extensiva y la interpretación restrictiva. También se le puede llamar interpretación restrictiva o extensiva. Y dentro de la interpretación extensiva, pues hay unos procedimientos que son la par y a fortiori y a contrario. Pero ya eso lo vamos a ver en su momento. Bueno, entonces vamos a la primera. Doctora, una pregunta. Cuéntenme. ¿En la pública hay una subdivisión? No te escuché, discúlpame. ¿Puedes alzar un poco más la voz? ¿En la interpretación pública hay alguna subdivisión? No, no. Simplemente está entre la legislativa, que es la que realiza el legislador, es decir, el Congreso, y la legislativa auténtica, y la judicial, que es la que realizan los jueces y magistrados a través de sus sentencias. Elkin Romero, dígame. Sí, profe, cuando usted nos estaba comentando sobre la interpretación pública, nos dijo que era la que hacía la corte a través de sus sentencias y todo eso. Entonces no sé si cuando se refiere a corte, pues se refiere a todo el No, órgano. no, la interpretación pública se divide en la judicial y en la Legislativa. legislativa. Ok. En la judicial es la que realizan las cortes
cuando son, y cuyos efectos, sus sentencias tienen efectos erga omnes, y cuando son los jueces, tienen efectos inter partes. Ok, ¿Ya? ya, Pero ya, ya. la interpretación pública se subdivide. Lo que decía la interpretación pública en términos generales es que refleja el principio de división de poderes. ¿Por qué? Porque indica o distingue entre la interpretación que pueda hacer el legislador y la interpretación que puede ser el juez o los encargados de aplicar las normas, que son los jueces y magistrados. O sea, hace esa división. O sea, la interpretación pública se subdivide en dos, que son la legislativa o auténtica y la judicial. ¿Ya? Si quieren, para que les quede un poquito más, digamos que tengan como un punto de referencia, cuando hablan de interpretación pública, son aquellos realizadas o es aquella que es realizada por sujetos jurídicos públicos. Es decir, los sujetos que actúan en los procesos de creación de las normas y en los procesos de aplicación de las normas, que serían el legislador y los jueces y pues magistrados. Entonces, digamos que lo integran personas o sujetos jurídicos públicos. En cambio, que en la privada, pues lo integran particulares. Y si de pronto quieren como un punto general, un aspecto general de la interpretación pública y la interpretación. La privada son los particulares, que puede ser común o doctrinal, o sea, los expertos en la doctrinal y los que no tengan mayor experticia en la común, y pues en la pública son los sujetos de jurídicos públicos, que sería el que crea la norma el legislador y el que aplica la norma los jueces y magistrados a través de sus sentencias. Perfecto. Entonces les decía que su sentido y alcance pueden ser divididas en dos. Puede ser una interpretación estricta y una interpretación modificativa. La interpretación declarativa o estricta es una técnica de interpretación de tipo de corte literal. O sea, es lo más apegada a la literalidad de la disposición, o sea, del enunciado. O sea, declara que el contenido efectivo de la norma es una mera repetición de la interpretación del legislador. O sea que el contenido, más bien, vamos a establecerlo un poco mejor. El contenido de ese enunciado sería una repetición de lo que piensa el legislador. Me voy a pegar a la literalidad de esa disposición. Podría ¿Ya? decirse que es la ratificación de lo que ha dicho el legislador. Podría decir, claro. Sí, porque se ciñe mucho a lo que dice el legislador y vamos a ver ejemplos de eso. O sea, se va a limitar a los supuestos estrictamente comprendidos en esa disposición. O sea, no se va a salir en lo que está comprendido dentro de ese enunciado. Profe, entonces sería como una interpretación exegética. Podríamos decir una interpretación exegética, si la quieres llamar de esa forma también. Puede ser exegética, muy apegada a la literalidad, muy apegada al enunciado, muy apegada a la palabra. Es una mera repetición del pensamiento del legislador, o sea que ahí no hay que hacer digamos que irnos, no hay que hacer, o no hay que buscar un trasfondo más allá de lo que dice la norma. Aquí el operador jurídico se va a limitar a los supuestos estrictamente comprendidos dentro de la norma jurídica. Vamos a poner varios ejemplos. Pensé que tenía aquí la Constitución. Déjenme y busco la Constitución para ponerles varios ejemplos. Si quieren, los que tengan la Constitución, vayan buscando el artículo 179 mientras yo busco la que tengo a la mano. 179, que son las inhabilidades para ser congresistas. ¿Ya lo encontraron? Sí, profe. Bueno. Sí, profe.
Entonces me van a seguir acá la lectura. 179, déjenme, ya yo lo encuentro, que yo no me aparece. 150 más acá, 185, me volé, aquí está. $179, yo creo que aquí me pasé, estoy yo. Ay, este es el código contencioso. Eso me pasa por tener el mismo libro de la Constitución. Yo buscando el código contencioso. ¿Dónde dejé ahora mi Constitución? Vamos a coger esto. Es que mi Constitución, yo no sé si ustedes tienen una de esas constituciones de leyes que son azules, que los códigos Que son y las anillados. constituciones, sí, que son como unos cuadernos y son exactamente iguales. Y yo con mi supuesta Constitución en la mano y lo que tenía era el código. Y ahora Pasa no lo mismo encuentro con el Código Civil y Bueno, es exactamente, o son exactamente igual. ¿No? Bueno, aquí encontré una viejita porque ahora no encuentro no sé dónde está la Constitución. La tenía, yo decía 179 y este no es ese artículo. Bueno, aquí conseguí una viejita de estas, de las que nunca me fallan, de las páginas amarillas. Bueno, en el artículo 179, déjenme prendo aquí la cámara para que me vean. Ay, aquí el abanico me peluca. En el artículo 179 dice, del capítulo 6 de los congresistas, artículo 179, no podrán ser congresistas. Entonces, en el numeral 1 dice, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Repito, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Bueno, entonces, miren esa norma. Cuando yo hablo de la literalidad, es que yo voy a aplicar la norma tal cual está concebida. No puedo hacer una interpretación adicional más allá de lo que dice la norma. Entonces, digamos que vamos a ver unos vestidos que tengo por aquí. David Kerguelen. David quiere ser un representante de la Cámara en las próximas elecciones. Ojo, no se vayan a burlar del joven, es solamente un supuesto. Resulta que David tiene un hijo y David ha sido un padre supremamente irresponsable y no le ha pagado la manutención de su hijo, no, la cuota alimentaria de su hijo. En razón de esto, la mamá de su hijo decide denunciarlo por inasistencia alimentaria y David inclusive pasa el tiempo y es condenado por inasistencia alimentaria. Lo condenaron por inasistencia alimentaria, por no darle el pago a su hijo. Y bueno, David, en atención a esto, pues siguió pagando y bueno, ahora es un padre responsable. Pero ya tiene una condena encima por una cosa tan sencilla en asistencia alimentaria. Entonces, cuando David se inscribe, digamos que lo eligen y todo, y se presenta ante una demanda de nulidad electoral, ¿por qué? Porque él tiene una causal de inhabilidad, como es la del artículo 1. Pero cuando él hace sus argumentos y le dicen, no, es que usted tiene una condena, dicen, no, pero es una condena que no fui privado. Perdón, sí fui privado de la libertad. De hecho, lo metieron preso por 6 meses y como lo metieron preso, fue que pagó. Ojo con eso. Los que van a ser papás, los pueden meter presos por no pagarle la cuota alimentaria a sus hijos. Ojo. Y ustedes, niñas, metan presos a esos padres irresponsables. Porque si no pagan a las buenas, pagan a las malas. Entonces, resulta que a David lo metieron preso, no vamos a poner 6 meses, vamos a poner 15 días. Lo pusieron no, pero lo condenaron. Digamos que lo condenaron a como persona ausente, en un retén lo cogieron y lo metieron preso. Y lo condenaron a
¿qué será? 6 meses, una cosa así. Y está David condenado, pero David salió a los 15 días porque pagó, hizo un acuerdo, pagó lo que debía y lo sacaron. Ese es uno de los, yo digo que son de las condenas más bobas que puede uno tener, o sea, porque eso es como por descuido, ¿ya? Entonces David estuvo condenado y privado de la libertad por 15 días, mientras se ponía de acuerdo con la señora y pagaba lo que debía y todo. Entonces, en estos momentos, David, bueno, se lanzó a la Cámara de Representantes, alguien lo apoyó y resulta que David le demandan la nulidad electoral en virtud de esa norma que les acabo de leer. Y entonces David dice, pero es que sí, yo estuve condenado, pero eso es un delito menor, yo solamente estuve 15 días privado de la libertad, ni siquiera pues pasé para el INPEC, sino que estuve en las instalaciones de la Fiscalía. Bueno, pudo haber dado todas las explicaciones, pero como es estas normas de inhabilidades e incompatibilidades, se le hace interpretación estricta. ¿Qué quiere decir? Que usted va a aplicar tal cual como esté la norma. Usted no va a hacer no tiene ningún vacío, no va a hacer ningún tipo de, agregar algún tipo de supuesto a la norma o agregar un supuesto adicional a esa disposición o una norma adicional a esa disposición, no, tal cual como está. Y el juez le va a decir un momentico, es que este régimen de inhabilidades tiene una interpretación estricta, que quiere decir que se debe aplicar a literalidad y no admite interpretación contraria o interpretación diferente. Entonces, así usted haya pasado 15 días, estuvo privado de la libertad y así haya sido un delito menor y así usted haya pagado las cuotas alimentarias adeudadas, ya usted estuvo privado de la libertad y ya usted está bajo esa causal. Y por un delito menor, puede perder David su curul. Entonces, miren que esa es ya le doy el uso de la palabra, esa es la interpretación estricta, se va a pegar completamente a los supuestos establecidos dentro de ese enunciado, no se va a salir de ahí, no va a agregar un supuesto adicional, ni va a quitarle supuestos a esa disposición. Dígame, Elkin, y después Juan David. Profe, ¿cómo sabemos qué regímenes, perdón, son los a los que solamente se le tiene que hacer una interpretación declarativa? Es decir, ¿cómo sabemos las normas que se interpretan declarativamente, ¿no? Que no admiten otro tipo de declaraciones? Todos los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades son normas de carácter o de interpretación estricta. Todas. Los que están en la ley 640 de 2000 son regímenes de inhabilidades para alcaldes y gobernadores. Los que están en la 136 del 94, sí, 136-94, que es el régimen de inhabilidades de alcalde. O sea, todos los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades se le hace interpretación estricta. ¿Ya? Cuando establezca normas, regímenes de inhabilidades o incompatibilidades, se le hace interpretación estricta. ¿Por qué? Me voy a ir un poco más allá. Porque se están limitando derechos fundamentales. ¿Ya? Porque en este caso se está limitando un derecho que es de carácter político, que están establecidos en el artículo 40, cual el elegir y ser elegido. Entonces, cuando se limita esos derechos, se tienen que hacer interpretación de carácter estricto. ¿Ya? No puedes, digamos, limitarlo más, agregarle un supuesto adicional. Es por eso. Esa es la manera de identificar cuándo yo puedo hacerle una norma interpretación estricta. Cuando esa norma tiende a limitar un derecho fundamental. En este caso, este 179 limita un derecho político, que son un derecho fundamental, que en este caso, pues,
el artículo 40, numeral primero, que habla de elegir y ser elegido. Me bajaron la mano, no sé si Echeverry quiera hacer la pregunta. No, profe, tenía la misma pregunta de Elkin. Ah, bueno, perfecto. No está respondida la pregunta. Cuando hay una limitación de derechos, se hace interpretación estricta. ¿Ya? Porque no se podría utilizar esta palabra, pero no la confundan con la interpretación restrictiva. No se podría restringir aún más. O sea, si la interpretación no fuera estricta, se pudiera restringir aún más ese derecho fundamental. ¿Y ahí qué pasaría? Pues se podía romper el núcleo esencial del derecho fundamental. Lo que pasa es que un derecho fundamental es ustedes manejen una bolita. Esa bolita tiene en la mitad una bolita más chiquita. Esa bolita más chiquita, digamos que es algo como así, ¿cierto? Esto que está aquí grande, esta bola grande que tiene una bolita más chiquita en el centro, es el derecho fundamental. La bolita más chiquita es el núcleo esencial del derecho fundamental. Entonces, usted tiene esa bolita y esa bolita usted la puede ir apretando, ¿cierto? ¿Por qué la aprieta? Porque está limitando o está restringiendo ese derecho fundamental. Y usted va haciendo esto, para limitar. Y tenemos una bolita aquí en la mitad. Si usted esa bolita, por limitar tanto el derecho fundamental, la aprieta tanto, se rompe. Y ahí se rompe el núcleo esencial del derecho fundamental. Es decir, que se deslegitima el derecho fundamental. O sea, deja de existir ese derecho fundamental. ¿Ya? Entonces usted no hace la interpretación estricta. Al momento de hacer la interpretación, puede agregar supuestos adicionales, limitando aún más ese derecho fundamental, y puede de esa manera romper el núcleo esencial del derecho fundamental, que se traduce en ¿qué? En la inexistencia del mismo, que deje de existir ese derecho fundamental. Entonces ese es el argumento esencial de por qué se realiza la interpretación de tipo declarativo o estricto, sobre todo esas normas en donde hay limitaciones de derechos fundamentales. Por eso todos los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades son ejemplos de declaración estricta, porque hay una limitación de derechos fundamentales. Dígame, Elkin. Profe, entonces, en ese orden de idea con lo que usted nos ha dicho, en el caso del derecho penal, que estas normas pues restringen el derecho a la libertad, el derecho fundamental a la libertad, por eso es que tienen este carácter de ser interpretadas estrictamente a lo que dice la ley, es decir, no hay lugar a analogías, la ley tiene que ser estricta, precisa y clara. Sí, claro, Ah, ok. porque hay una limitación de un derecho fundamental. Entonces, esa interpretación declarativa, o sea, tal cual como está establecida en la norma. Pues eminentemente, si usted dice, bueno, tenemos el homicidio, pero hay unas circunstancias atenuantes y unas circunstancias agravantes, si ustedes vieron en penal o lo están viendo. Estamos viendo, profe. Estamos viendo Bueno, penal 2, profe. ustedes cuando vean, yo no soy experta en penal, porque no lo soy, lo voy diciendo desde ahora, yo soy experta en derecho público, específicamente constitucional y administrativo. Pero sí recuerdo en mis clases de penal que hay una cosa que se llama la dosimetría penal, ¿cierto? Entonces la dosimetría penal es una regla y se mueve por cuartos. Entonces las circunstancias atenuantes hacen que se mueva y las agravantes también hacen que se mueva. Entonces esto es lo que permite fijar la pena. Entonces tú tienes que tener en cuenta pues la norma para poder moverte de un lado a otro. Obviamente si te mueves más a un lado va a haber una mayor pena, y si te mueves en otro va a haber una pena menor, ¿ya? Entonces hay que mirar pues la norma para establecer esas circunstancias, si hay una agravación o no. Por eso es que se podría hablar también ese tipo de interpretación dentro del derecho penal. ¿Alguna otra pregunta o aporte o comentario que quieran hacer? Bueno, entonces sigamos. Entonces, ese tipo de interpretación es interpretación
declarativa. Regálame un segundo. Están llamando de la universidad. Estoy avisando que ahorita le marco. Bueno, gracias por esos segunditos. Entonces, si miramos en la norma, vamos a buscar otra normita. Vamos a coger esa normita. Siempre la de los grados la aplica mucho. En el numeral 5 de 679 también hay otra normita y dice, quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Ojo, dicen apenas los que tengan o los que ejerzan autoridad civil o política. Es decir, que si ejerce otro tipo de autoridad o es un empleado público que no ejerce autoridad alguna, también vamos a poner un caso. Yo quiero ser congresista, pero mi esposo es empleado es profesional universitario de la alcaldía. Es profesional universitario, o sea, gana bien, pero es profesional universitario. Bueno, gana lo que gana un profesional universitario, no sé, como lo que gana en la alcaldía. No ejerce ningún tipo de autoridad, digamos que trabaja en la Secretaría de Educación, no ejerce ningún tipo de autoridad, se encarga de presentar actos administrativos, se encarga de responder derechos de petición, se encarga pues de hacer indicadores, etcétera. Es un profesional universitario. Entonces, yo aspiro, no sé, digamos, al Senado y resulta pues que me demandan mi curul, aduciendo pues esa causal quinta. Okay. Okay. Y yo digo, un momentico, yo sí estoy casada con un funcionario, un empleado público, pero es que la norma es clara. La norma dice, quienes tengan vínculo de matrimonio, que sería mi caso, o unión permanente o parentesco, tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. No dice cualquier tipo de funcionarios, sino aquellos que ejerzan ese tipo de autoridad. El profesional universitario no ejerce ningún tipo de autoridad. De pronto podría en algún momento ejercer autoridad administrativa, pero no autoridad civil ni autoridad política. Por lo tanto, ahí no podría caber ese tipo o esa inhabilidad. Entonces, no se me podría endilgar esa nulidad electoral. No cabe. Puede haber un caso similar, sí, es funcionario, pero ojo, no ejerce autoridad civil o política, porque la norma es clara. Dice que ejerza. Si hubiese dicho con funcionarios del Estado, pues ahí sí me ponen graves aprietos. Pero cuando es específico, dice que ejerzan autoridad civil o política, ya ahí sí me salvo. Yo digo, no, usted, señor tribunal, perdón, ¿qué tribunal? Consejo de Estado, no puede endilgarme o no puede cargarme esa inhabilidad porque se le hace interpretación de tipo estricto y en la norma expresamente indica que solamente es ese tipo de autoridad civil o política, más nada. Entonces ahí no se podría hablar de esa inhabilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profe, ninguna. ¿Duda? Bueno, pues vamos a seguir. Esa es supremamente sencilla, o sea, no tiene ningún tipo de, digamos que de problema, que es muy literal. Vamos a la interpretación modificativa. La interpretación modificativa es la que enruta el alcance de la disposición normativa cuando en relación a lo que pretendía el legislador está, ha sido expresado de forma o excesiva, pues de forma excesiva, con excesiva amplitud, o sea, ha expresado de forma excesiva, o más bien, se ha expresado con excesiva amplitud o con una excesiva estrechez. ¿Puedes repetir, por favor? Con muchísimo gusto. Se encarga de enrutar el alcance de la disposición normativa cuando, en relación a lo que pretendía el legislador, lo ha expresado con excesiva amplitud o con excesiva estrechez. Y ahí se dividen las dos. Interpretación restrictiva, que es la primera que vamos a ver, y después la interpretación extensiva. Interpretación restrictiva y posteriormente interpretación extensiva. Entonces, vamos a ver en primera instancia la interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva, se da cuando se reduce, vamos a reducir el alcance de la disposición normativa, apartando de ella los determinados supuestos que se encuentran incluidos en esta, de acuerdo con la redacción del texto, pero se entiende que no fue voluntad del legislador comprenderlos. Profe, disculpe, ¿podría repetir, por favor? Lo de la Con restrictiva. muchísimo gusto. Se da cuando se reduce el alcance de la disposición normativa, apartando de ella determinados supuestos que se encontrarían incluidos en esta, pero se entiende, incluidos en esta forma la redacción del texto, pero se entiende que no fue intención o voluntad del legislador comprenderlos. Pero se entiende que no fue voluntad o intención del legislador comprenderlos. Palabras más o palabras menos es una norma muy amplia. El legislador agregó muchos supuestos, pero eso no era lo que él quería expresar en esa norma. Entonces, ¿qué va a hacer la interpretación extensiva? Va a quitar esos supuestos o va a reducir el alcance de esos supuestos o va a quitar esos supuestos para que se pueda realizar la adecuada interpretación de la norma. Para interpretar o para realizar este tipo de interpretación vamos a buscar unas normitas y una sentencia. Vamos a buscar en primera instancia el artículo 87 de la ley 769 de 2002. ¿Puedes repetir, porfa, lo que vamos a buscar? Sí, artículo 87 de la ley 769 de 2002. Y lo van a leer, les voy a dar 5 minuticos y van a buscar la sentencia C439 de 2011. Van a leer ese artículo 87 de la ley 769 de 2002
Y la ley y la sentencia C439 de 2011, pero no van a leerse toda esa sentencia porque si no aquí se nos va toda la clase. Van a irse casi que al final de la sentencia, yo les voy a dar el numeral, se van a leer. Ya les digo. Profesora, disculpe, ¿puede repetir el nombre de la sentencia? C439 2011. Ya va que me fui muy Numeral, abajo, me fui para numeral el 34, salvamento de profe, ¿no? voto. Donde empiezan a dar las Déjame conclusiones. un segundito, porque es que me fui bastante abajo. Me fui para el salvamento de voto. Ya va. 34. Dame un segundito aquí, ya les digo cuál es el numeral. Vayan buscándolo. Se van casi que al final. Ya les doy el numeral. Váyanse al 38. No vamos a leernos toda la sentencia. Vamos al 38. Entonces me voy a quedar en silencio un momentico y le Profe, no la escuchamos. No se le Se le escucha, profe. escuchó. Perdón. Voy a darle 5 minutitos, van a leerse. Van a analizar, no solamente a leer. El numeral 38 de la sentencia es cortitico, es un parrafito. Y van a leerse el artículo 87, que también es cortitico, de esa ley 769 de 2002. Van a leerse esos dos parrafitos, los van a analizar y van a indicarme, y ahí se van a dar cuenta de cómo es la interpretación restrictiva, y luego en 5 minuticos hablamos al respecto. Alguien pues que alce la mano y la explica y miramos. Vale, 5 minutitos. ¿Qué pasó, José María? Profe, disculpe, me repite el número de la ley, por favor. Con muchísimo gusto. 769 de 2002. Artículo 87. 769 de 2002. Artículo 87 y la sentencia C439 de 2011. Numeral 38. Vamos a leer. No se van a leer toda la sentencia. Numeral 38. Voy a quedarme en silencio un momentico. 5 minutitos y ya retomamos.
Listo. ¿Ya alcanzaron a leer? Todavía no. Sí, profe. Ya. Bueno. ¿Quién tiene la voluntad de leer, por favor, la ley? O sea, el artículo 87. Yo, profesora. Léalo, por favor. La prohibición de llevar animales y objetos molestos en vehículos para pasajeros. En los vehículos de servicio público de pasajeros no deben llevarse objetos que puedan atentar la integridad física de los usuarios, ni animales, salvo que se trate de perros lazarillos. El equipaje deberá transportarse en bodega, baúl o parrilla. Bueno. Okay. La doctora, se me fue. María Carolina. No, Rubiela Regino, aquí estoy. Ah, Rubiela, es que esto no me marca quién pensé que me parece María Carolina aquí al frente. Rubiela, bueno. Lee otra vez y vamos por pedacitos. Ok. En los vehículos de servicio público de pasajeros no deben llevarse objetos. Un momentico. Dice servicio público de pasajeros. Cuando te dice servicio público de pasajeros, ¿a qué se refiere? Me imagino como buses y buses, taxis, no sé. ¿Sí? Sí, exacto. Dice, en los vehículos de servicio público, en un bus, en un taxi, pues donde vayan muchos pasajeros, ¿cierto? Pero lo puedes llevar si no es público, o sea, si no van más. Pues hay taxis que son para eso. Los buses específicamente, pues, digamos, los planchones, se me ocurre también. Ahora que también van a poner bus Sinú, que son como buses, pero en el río Sinú también. Bueno, entonces dice servicio público. O sea, cuando dice servicio público de pasajeros, está refiriendo a que hay muchas personas en ese servicio público. Vamos a poner en ese vehículo de servicio público. Vamos a suponer, el más común es el bus, ¿cierto? El autobús. Entonces, continúe. Bueno, de pasajeros no deben llevarse objetos que puedan atentar a la integridad física de los usuarios. Pare ahí. Dice, no deben llevar objetos que deban atentar con integridad física. Entonces, esa norma lo que trata de salvaguardar es algo que se llama la integridad física de los demás. ¿Cierto? Como hay muchas personas en un bus, se montan muchas personas, entonces lo que se busca salvaguardar es la integridad física. Entonces no se pueden llevar objetos. Y después, ¿qué dice, doctora? La integridad física de los usuarios ni animales, salvo que se trate. Hasta ahí. Dice, ni objetos ni animales. Dice animales. Cuando dice ni animales, se refiere a todo tipo de animal. O sea, si usted lleva un pajarito, o si usted lleva un perrito chihuahua chiquitico, total, o si usted lleva un lorito, o si usted lleva, si usted lleva una gallina, lleva un perro, un gato, bueno, todo tipo de animal, un tigre, tigrillo, no un tigre, un tigrillo, que es lo que se podría meter ahí. ¿Y qué más dice, doctora? Salvo que se trate de perros lazarillos. Bueno, salvo, y habla sobre el equipaje, pero vamos a darnos hasta ahí. Y la única excepción que establece son los perros lazarillos, que son los que sirven de guía para las personas que tienen algún tipo de disminución en su capacidad, pues, visual, ¿cierto? Entonces, es la única excepción. Los perros lazarillos son perros especialmente capacitados para direccionar a esas personas con discapacidad. Entonces, miren que ahí nos refiere o nos hace referencia a ni animales. Cuando vas a hacer la interpretación de esa norma, tú haces una interpretación de esa norma y te das cuenta de que esa norma contiene todos los supuestos habidos y por haber. Cuando dice ni animales, está prohibido. Está prohibido el perro, está prohibido el gato, está prohibido el tigre, está prohibido el pájaro, está prohibido la cotorra, está prohibido el lorito, está prohibido, no sé, una iguana,
está prohibido una lagartija, bueno, cualquier tipo, un lagarto, perdón, cualquier tipo de animal, todo tipo de animal. Entonces, cuando ustedes ven esa norma, ustedes dicen, Dios mío, pero eso no es, o sea, eso es demasiado excesivo. Ahí como que se le fue las manos al legislador porque hay personas que no pueden pagar un transporte privado para transportar ciertos tipos de animales que no causarían un daño a la integridad, porque ahí lo que busca esa norma o la finalidad de esa norma es tratar de salvaguardar, perdón, la integridad de quién, la integridad pues de las personas, la integridad de esos pasajeros que también están en ese vehículo de transporte público. Entonces, hay animales que no causarían ningún tipo de afectación a ese transporte, pues a ese pasajero. Y usted dice, bueno, si yo por lo menos llevo una gallina, pues yo la tengo en mi cajita y eso no va a picar absolutamente nada. O si yo tengo un perrito, yo lo puedo meter en su huacal y él no va a hacer absolutamente nada. Pero si nos vamos, si ahí hacemos una interpretación estricta de la norma, ¿qué pasa? Pues ahí nos estarían limitando excesivamente nuestro derecho fundamental pues, hasta de lo que debemos cargar y de locomoción, todo. Entonces, no se puede hacer interpretación estricta. Por el contrario, se debe hacer una interpretación de corte restrictivo, porque ahí se incluyeron muchísimos supuestos que se pueden devenir en esa disposición y que podrían afectar los mismos derechos de quienes se transportan en ese tipo de, valga la redundancia, de transporte y que no afectarían la integridad de los otros pasajeros. Entonces, esa norma fue objeto de interpretación restrictiva y ahí la Corte Constitucional hizo un estudio de esa norma y en el artículo 38, en el numeral 38, dijo algo muy claro. ¿Quién lo lee, por favor? Numeral 38 de la sentencia, obviamente. ¿Quién lo lee? Yo, doctora. En ese orden, la norma será declarada. Natalia. Natalia, dime, Natalia. En ese orden, la norma será declarada exequible en relación con los animales clasificados como fieros, fauna silvestre, salvaje o doméstica. Y bajo el entendido que se excluye. No domesticada, son dos cosas diferentes. Y bajo el entendido que se excluye de la misma a los animales domésticos a los cuales no podrá restringirse el acceso al transporte público de pasajeros, siempre que sus tenedores cumplan con las condiciones de seguridad y salubridad señaladas en la ley y en sus reglamentos. Vale la pena señalar que los operadores de transporte colectivo y administradores de sistemas masivos de transporte no podrán abstenerse de modificar y adecuar sus reglamentos en los términos previstos en la presente providencia. Ajá. En ese orden, el transporte público debe garantizar el goce efectivo del derecho de locomoción de las personas, junto con sus animales domésticos, tenidos y transportados según las reglas citadas, libres de obstáculos irrazonables o desproporcionados que impidan su materialización. Ok. Gracias, Natalia, eres muy amable. Entonces, en esos parrafitos que acabo de leer, Natalia, dicen varios aspectos muy importantes. Primero, hace alusión de que, listo, esa norma es constitucional, pero vamos a restringirla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a restringir su alcance porque el legislador fue demasiado amplio. Entonces se va a restringir, o sea, se va a establecer esa prohibición de no transportar animales
para los que sean clasificados como fieros, fauna silvestre, salvaje o domesticada. El domesticada es el que usted coge el tigrillo y lo trata como un perrito, y el tigrillo actúa como un perrito, pero sigue siendo un animal salvaje que ha sido domesticado. Y los animales domésticos, ahí sí tenemos el perrito, tenemos el gatito, inclusive hay unos loritos, no una guacamaya, porque una guacamaya es un animal de la fauna silvestre, si no me equivoco. Pero sí, de pronto el lorito, el perrito, el gatico, hay unos ratoncitos que se llaman de pronto los ratoncitos curi. Bueno, esos animalitos que con unas, bueno, la gallina, el pavo, se pueden también meter ahí en ese aspecto. Claro que pueden algunos ponerle algún tipo de restricción, pero los dejan subir en los transportes públicos siempre y cuando vayan ay, Dios mío, están llamando acá. Siempre y cuando vayan en condiciones de seguridad. Entonces, miren, listo, aceptamos esos animales domésticos, pero con una condición de que estos no vayan a afectar la integridad de los otros pasajeros. Para eso tienen que guardar unas condiciones de salubridad y seguridad. Entonces, lo mínimo que le van a pedir, pues, conforme al reglamento de transporte, lo mínimo que le van a pedir es que lo transporten en un guacal, ¿cierto? O en su defecto, inclusive a veces en alguna cajita. Pero el transporte adecuado en el guacal o correspondiente, donde puedan oxigenarse y todo. Y donde no vayan a atentar en ningún momento con la integridad o con la seguridad de alguno de los pasajeros. ¿Ya? Es que eso es lo que se pretende proteger. Y miren lo que dicen acá, en el último parrafito que leyó la compañera. Dice, en ese orden, el transporte público debe garantizar el goce efectivo del derecho de locomoción de las personas. El derecho de locomoción es un derecho fundamental. Por eso es que les decía que no se puede hacer interpretación estricta, porque si hacemos la interpretación estricta, estaríamos limitando ese derecho fundamental de esa persona tal de que la persona no podría transportarse, porque si la persona tiene el gato, la persona no va a dejar a su gato suelto o a su perro suelto, la persona lo lleva consigo. Y entonces, si no la dejan subir, le estarán restringiendo totalmente su derecho de locomoción. Diferente es cuando se están hablando de que fuera un animal fiero, ya eso es otra cosa. Pero los animales domésticos, ahí sí hubo una interpretación que es restrictiva. ¿Por qué? Porque mientras no afecte la integridad, no va a... que es el motivo por el cual el legislador pone esa prohibición del transporte de animales, no va a tener ningún problema pasajero para llevarlo en un vehículo de transporte público. Entonces, miren cómo esta norma hace una interpretación de corte que es restrictivo. Vamos a sacar supuesto, en este caso el supuesto se refiere a los animales domésticos. Lo va a excluir de la prohibición de transporte dentro de ¿qué? Pues dentro del vehículo de transporte público. ¿Alguna pregunta hasta aquí o duda? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces asumo de que les quedó clara la interpretación restrictiva. Voy a dejar mencionada la interpretación extensiva y voy a hablar un poquito de ella, pero no alcanzo a terminarla porque es bastante larga. Entonces, si la interpretación restrictiva reduce el alcance, acá es todo lo contrario. La interpretación extensiva extiende el alcance de la norma a supuestos que no están comprendidos en ella por considerar que habrían sido voluntad del legislador incluirlos. Acá es al revés.
En la restrictiva se reduce el alcance de la norma en virtud de que el legislador, digamos que fue demasiado amplio, agregó demasiados supuestos, y pues hay que, digamos que excluir, hay que excluir algunos porque se entiende que no fue voluntad de él hacerlo. Y la extensiva es todo lo contrario. El legislador fue demasiado restringido, fue demasiado preciso y le faltaron agregar supuestos. Entonces, ¿para qué? Porque se entiende que habría sido su voluntad incluirlos dentro de la norma. ¿Ya? Entonces, aquí es todo lo contrario. Dentro de esa interpretación extensiva, nosotros la podemos hacer a través de 3 procedimientos. La hacemos a través del argumento a pari, argumento a fortiori y argumento a contrario. Repito, esa interpretación extensiva la podemos hacer a través de 3 supuestos, de 3 procedimientos. El a pari, a fortiori y a contrario. Profe, si sería tan amable de escribírnoslas por el chat, por favor. Sí, enseguida. Ya se las escribo enseguida. Vamos aquí a abrir. Un segundito. Y me carga. A pari, a fortiori y a contrario. Ya están enviados. Listo. Entonces, vamos a la primera. La voy a dejar enunciada para continuar la próxima clase. Bueno, la próxima clase de más arriba, porque la próxima clase vamos a ver la sentencia 1820. Bueno, la dejamos ahí, porque después viene la sentencia y después vienen los videos. Entonces ahí vamos buscando el espacio para ir hablando de ella. La interpretación es a pari, se le llama también interpretación analógica, y consiste en referir al caso no previsto la misma consecuencia que al previsto por identidad de razón entre ambas hipótesis. Consiste en referir al caso no previsto la misma consecuencia que al previsto por identidad de razón entre ambas hipótesis. Ustedes recuerdan cuando vimos la analogía. Es similar, es igual prácticamente. Por eso es que se le llama argumento a pari o analogía, o de interpretación analógica. Porque ahí se utiliza la analogía para poder, digamos, para poder para poder realizar más bien la interpretación de corte extensivo, para poder extender ese alcance de la norma. En la interpretación extensiva, tenemos muchos ejemplos. Vamos a tomar un ejemplo para indicarles. En la sentencia C075 de 2007, habla de los efectos civiles
de la unión marital de ellos. Efectos civiles de la unión. Vamos a buscar aquí un momentito. C075, ustedes también pueden buscar. Esta sentencia es una sentencia muy importante porque reconoce el régimen patrimonial de compañeros permanentes para parejas del mismo sexo. En el artículo bueno, vamos a, primero y dos de la ley 54 de 1990 que tanto hemos leído, hablábamos siempre de las uniones maritales y la sociedad patrimonial de hecho entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Pero nada decía entre hombre y mujer y mujer. Eso es una interpretación de corte analógico porque va a extender el significado de la norma también para ellos. Voy a ponerles otro ejemplo. Tenía esa sentencia a la mano, pero quiero ponerles otro ejemplo fuera de las parejas homosexuales. Hay una sentencia, o hay un caso más bien, que está establecido acá, en la T074 de 2016. En esa habla sobre la concesión de derechos para quienes, para parejas, para hijos de crianza. Hace alusión al reconocimiento de derechos para un hijo de crianza. El hijo de crianza no, o sea, digamos, hablar o reconocerle o hablar de un reconocimiento de derechos de un hijo de crianza, usted no va a encontrar el hijo de crianza como beneficiario o titular pues de un derecho, por ejemplo, como de sucesión, para nada. Entonces, en esa sentencia nos habla del reconocimiento de pensión de sobreviviente para un hijo de crianza. Ustedes saben que la pensión de sobreviviente se predica es para el cónyuge o compañero permanente que le sobrevive el cónyuge superstite, ¿cierto? El que le sobrevive, y para los hijos menores de 25 años o que todavía no tengan, o hasta 25 años o que tengan profesión oficio, o hasta que tengan profesión oficio. Entonces, en esta sentencia hace una interpretación extensiva porque reconoce pensión de sobreviviente para hijo de crianza. Entonces, mire que ahí se hace una interpretación también de corte analógico, una interpretación a pari. ¿Por qué? Porque la norma específicamente establece o habla de los hijos, pero impensable hablar de lo que es hijo de crianza. Perdón. Entonces, ahí, miren que agrega un supuesto que no está expresamente contemplado en la norma, que es el famoso hijo o los hijos de crianza, que pueden ser beneficiarios de esa pensión de sobreviviente, T074-2016. Entonces vemos pues que ahí se puede extender ese caso para quienes, se puede extender ese caso para supuestos que no están expresamente contemplados dentro de la norma. ¿Ya? ¿Sí les quedó claro esa interpretación a pari? ¿O no? Profe, yo le pediría el favor que me la volviera a repetir, por favor. O sea, Con muchísimo igual. gusto. ¿Ustedes recuerdan la interpretación analógica o la analogía? ¿Ustedes recuerdan qué es la analogía? O como, recuerdan que yo les dije que hicieran como una especie de cuadrito, caso A, caso B, identidad de razón. ¿Sí recuerdan ese cuadrito que debieron haber hecho? sí, claro, profe. O Claro. esa gráfica que hicieron.
Bueno, entonces, ustedes, en el caso A, es el caso no previsto. El caso no previsto sería ¿cuál? Hijo de crianza, ¿cierto? ¿Cuál es el hijo de crianza? El que no tiene mi apellido, pero que toda la vida ha dependido de mí, ¿cierto? Y le he dado alimentación, techo, educación. O sea, los hijos no solamente son los que uno reconoce, sino que también los cría. Entonces le di la educación, le di alimentación, le di techo, hasta puede darse el caso que hasta me llame también mamá o mamá, pero no expresamente no ha sido reconocido. De hecho, aquí una incidencia, mi esposo tiene una hermana de crianza, no, los papás, pues el papá nunca le dio el apellido como tal, pero ella le dice mamá a la que fue su mamá, a la mamá de mi esposo, y le dice papá, y mi esposo y su hermano son sus hermanos, y los hijos de ella son pues, sobrinos, o sea, es lo que se llama una hija de crianza. Pero la única diferencia, el único diferente entre mi esposo y su hermano y ella son los apellidos. Pero del resto, digamos que le dieron la educación, la trataron como una hija, sus hijas son tratadas como nietas, como sobrinas, en temas gerenciales también va a entrar en igualdad de condiciones que los otros. O sea, a pesar de que no tenga el apellido, ellos saben que tienen una hermana y pues que es su hermana, que no haya su apellido, pero que es su hermana. Entonces, así ustedes también podrán tener un familiar o tendrán un conocido que son los famosos hijos de crianza, que eso es muy común, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pasa que resulta pues en la sentencia habla pues habla de una niña que está bajo cargo de este señor. Ok, este señor tenía una hija de crianza y este sería el caso no previsto, porque la pensión de sobreviviente se establece ¿para quién? Para el cónyuge superstiti o para el compañero permanente. En la acción de tutela, el señor no tenía ni compañera permanente, perdón, porque es un hombre, ni tenía cónyuge. Pero tenía una hija de crianza, pues que esa hija tenía pues unas discapacidades y tenía unas enfermedades psiquiátricas, como esquizofrenia, etcétera, y estaba bajo su cargo y pues al momento de fallecer el señor, la niña tenía era como 14 años y pues se queda desamparada, ¿cierto? Y la pensión de sobreviviente se asigna para quienes, los decía nuevamente, para los cónyuges y para los hijos, hasta que tengan profesión o oficio, o si no la tienen, hasta que tengan 25 años de edad. Es el periodo máximo. Entonces, esta niña, pues presenta la acción de tutela, pues hablando del derecho a la igualdad, hablando de que pues siempre ha sido tratada como una hija, de que le brindó todas las condiciones pues para ser pues de su hija. Y aquí la Corte Constitucional dice este pedacito que les voy a leer. Después de valorar las pruebas, la Corte ha establecido que el menor es una niña, sino que se llama Yosimar. Pensé que era una niña y es un niño. Yosimar Camargo Talero es hijo de crianza por asunción solidaria de la paternidad. Miren que habla de asunción solidaria, o sea, yo asumí la paternidad a pesar de que no lo haya reconocido como tal. Y por lo tanto, aquí la Corte le reconoce a ese jovencito, me disculpan, es que vi el nombre de Yoshimar y pensé que era una niña, a ese jovencito le reconoce la pensión de sobreviviente a pesar de que no es hijo consanguíneo del señor, sino hijo de crianza.
Entonces, ¿cuál sería el caso no previsto? El caso no previsto serían los hijos de crianza y el caso previsto serían los hijos consanguíneos o hijos adoptivos, ¿cierto? Los hijos, sean consanguíneos o adoptivos, son merecedores de la pensión de sobreviviente. Pero no dice nada de los hijos de crianza. ¿Por qué? Porque no han sido reconocidos como tal, como hijos, ante la ley. O sea, no carga su apellido, que es lo que te da esa calidad jurídica de hijo. Entonces ahí la Corte, el caso previsto, que es para el hijo, jurídicamente hablando, y que le reconocen la pensión de sobreviviente, le va a aplicar por identidad de razón, es decir, es hijo, comparte techo, lecho, hay una asunción solidaria de la paternidad, entonces es su hijo, entonces hay una identidad de razón, simplemente de que el caso, el aspecto es que no es hijo consanguíneo ni adoptivo, o sea, y la consecuencia jurídica es la pensión de sobreviviente, la dación de la pensión de sobreviviente. Entonces, el caso previsto es el hijo como tal, sea consanguíneo o adoptivo. El caso no previsto, el hijo de crianza, ¿cierto? La identidad de razón es la dación de derechos para esos hijos por la asunción de la paternidad. En este caso es una asunción solidaria, pero la otra es una asunción de la paternidad. Cuando le damos el apellido, asumimos nuestra responsabilidad y en este caso los hijos de crianza, a pesar de que no le damos el apellido, solidariamente le damos la paternidad o maternidad. ¿Ya? Entonces, ese sería el caso no previsto. Ahí hacemos interpretación de qué tipo, extensivo. Extendemos el alcance de la norma porque la norma expresamente no consagra a los hijos de crianza. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ahora sí les quedó claro? ¿O se embolataron más? Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora Sí, sí profe, entendí. ahora todo quedó más claro. Miren ese cuadrito. Cuando quieran ver en la interpretación a pares, miren esa gráfica que hicieron conmigo del caso A y el caso B. El caso B siempre va a ser el caso establecido dentro de la norma. Caso del hijo consanguíneo. El caso A es el caso no previsto, hijo de crianza. La consecuencia jurídica es la concesión de la pensión de sobreviviente. Y la identidad de razón, es esa unión que tiene entre el padre y el hijo, donde ha habido una asunción de paternidad. ¿Ya? Ese pues sería la identidad de razón. Y bueno, ahí sería la interpretación a pari. Extendemos el sentido de la norma a un caso no previsto y con eso resolvemos esa situación jurídica que se le presenta al intérprete. Bueno, si no hay preguntas y si entendemos, vamos a dejarla hasta ahí. Nos vemos la próxima clase el día viernes con la sentencia, con el desarrollo de la sentencia 820-2006. ¿No hay preguntas? Bueno, listo. Si quieren, No, pueden profe. darle una repasadita a esa interpretación a fortiori o a contrario, pueden ir investigando para la próxima clase que la desarrollemos. Listo, Bueno, profe. que estén muy bien. Igualmente, profesora, que pase muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego.